De acuerdo, pues os comento. La sesión que habíamos preparado para esta última jornada del curso de Internet de Andar por Casa, versión confinamiento, se llama No te creas nada, los nuevos medios y las viejas fórmulas para la confianza, la hemos titulado. Aquí lo que queremos hablar es un poco de cómo las tecnologías de la información nos han dado tantísimo a nivel de compartir información que a menudo, bueno, pues todo lo que te da valor, ya lo hemos dicho otras veces, no todo lo que tiene un valor tiene un riesgo asociado, todo lo que es interesante se puede, para usarlo bien, se puede usar mal y por lo tanto, pues hay determinados riesgos que hay que tener en cuenta. Los temas de desinformación concretamente pues son bastante elevados y hay muchas cosas que, bueno, que creo que merece la pena entender qué es lo que ocurre, por qué ocurre y qué se puede hacer a diferentes niveles para protegernos de ello. ¿De acuerdo? Así que arrancamos, ¿no? Me suele gustar empezar con un poquito de reflexión a nivel ya el menos tecnológico. Eh, ¿Qué significa la confianza? ¿Qué es la confianza? Yo no sé si nos hemos parado a pensar en ello así habitualmente. Me imagino que todos tenemos una lectura bastante instintiva, ¿no? De lo que, o del día a día, ¿no? De lo que es la confianza. Pero me gustaría hacer esta reflexión, ¿no? Cuando empezamos a relacionarnos, ya como seres humanos entre nosotros, siempre lo hacemos formando comunidades, siempre lo hacemos en grupos en los que de alguna manera somos alguien, ¿no? Formamos parte de una comunidad que tiene, pues, en la que tenemos pues, ciertos niveles de respeto, de respaldo, ¿no? De reputación unos para con otros y que de alguna manera nos ayudan a, pues eso, a identificarnos a nosotros mismos, a identificar a los demás y es importantísimo, ¿no? Porque esto ha tenido, bueno, por motivos evolutivos desde cientos de miles de años, ¿no? El confiar unos en otros. La confianza es un valor clave para el ser humano en su manera de relacionarse con el mundo y unos con otros. La confianza es, en gran medida, es conocimiento, es capacidad. Es decir, cuando, yo qué sé, en tiempos, imaginémonos hace 150 años, en un pueblo, alguien le decía yo qué sé, al pastor, oye, ¿y tú qué crees, que va a llover o que no va a llover la semana que viene? Oye, había uno que acertaba siempre y había uno que fallaba siempre, pues evidentemente esa persona tenía pues mejor reputación, ¿no? Era más respetado por su conocimiento, por su capacidad de acertar. Pero también la confianza tiene una segunda componente, que es la voluntad, ¿no? Es decir, una cosa es que yo me crea a esta persona porque, bueno, pues porque tiene ese conocimiento o esas capacidades, ¿no? Pues porque es lo suficientemente fuerte o hábil o lo que sea para responder a lo que necesito, pero también puede serlo, o sea, puede ser no confiable porque no tiene la voluntad de ayudarme, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a decir que no por el hecho de poder, ¿no? De que alguien sea capaz de algo, merece nuestra confianza. Eh, Dicho de una manera muy literaria, me encontré con esta cita que me ha parecido muy buena, de Henry Louis Manken, ¿vale? Que dice, confianza es el sentimiento de poder creer a alguien, incluso cuando sabemos que mentiríamos en su lugar, ¿no? Es como, bueno, bastante divertido dicho así, ¿no? Como un poco de estos giros así elocuentes que tienen estos autores de estas épocas. Pero lo que está diciendo es muy curioso, porque la confianza es un sentimiento, primero. O sea, es una cosa que tenemos cada uno. Y que además, pues de alguna manera decidimos, ¿no? O sea, que podemos querer a alguien cuando podría ser conveniente o podrían tener algo que ganar si nos mintieran. Eh, en este sentido, también creo un punto que me parece interesante tocar, porque luego vamos a volver sobre él, es que de alguna manera existen tres tipos de verdades. Existen verdades objetivas, como la ley de la gravedad. Esto, pues no hay demasiada discusión que hacer, todo el mundo somos, o sea, tenemos nuestra experiencia y todo el universo se comporta, ¿no? De acuerdo a una serie de leyes, etcétera, que esto, pues vamos a decir que no tienen vuelta de hoja. Son verdades objetivas. También están las verdades subjetivas, que estas también las entendemos mucho. Una verdad subjetiva es que, bueno, pues a mí este suceso me parece triste y a otro le parecerá esperanzador y a otro le parecerá lo que sea. Y como son verdades que para cada cual son las que son, pues entonces vamos a decir que no hace falta discutir, ¿no? Pues tú tienes la tuya, yo tengo la mía, ¿no? El famoso tema de las opiniones y los culos y estas cosas.
Pero luego hay un tercer tipo de verdad, que son las verdades compartidas, ¿no? Cuando un montón de personas creen en lo mismo, de alguna manera tienen un mismo punto de referencia y se apoyan entre sí, ¿no? Para, bueno, pues para coordinarse, para valorar unas cosas por encima de otras o lo que sea, ¿no? Este tipo de verdades, comenta aquí una forma de decirlo, sería decir que son las más tramposas. ¿Por qué? Porque sabemos que no son subjetivas. No, la Unión Europea no existe porque yo crea en la Unión Europea, pero sí que existe porque todos creemos en la Unión Europea, ¿no? Nos hemos conferido con una serie de mecanismos para creer que eso existe y como no son subjetivas, creemos que son objetivas, lo cual no es cierto. Sencillamente son verdades que si todos nos pusiéramos de acuerdo en que, o si cayera nuestra fe en la Unión Europea, pues la Unión Europea no podría mantenerse en pie. Si no hay apoyo social, no hay apoyo institucional, si no hay apoyo institucional, no va a tener ninguno de los recursos necesarios para que eso funcione, ¿de acuerdo? Eh, en este sentido, además, o sea, es tan real esto que digo, las verdades compartidas, ¿no? Que es que el mismísimo dinero, ¿no? Se dice que el dinero es fiduciario. El dinero, o sea, nosotros compramos y vendemos cosas por dinero porque estamos convencidos, porque todos estamos de acuerdo en que el dinero que yo obtengo lo voy a poder intercambiar a futuro por otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, el tema de la fe y de la confianza está muy integrado en cómo funcionamos en las sociedades. Y es que el tipo de ataques que tienen que ver con las tecnologías de la información de los que voy a hablar hoy, tienen que ver con precisamente ataques a esto, ataques a la confianza, ataques a la reputación, ataques a valores que son mucho más profundos y mucho más, eh, y que dependen mucho más de que estemos todos de acuerdo de lo que podríamos pensar. Muy bien. Pues después de esta pequeña reflexión, quería hacer un pequeño repaso sobre los tipos de ataques o qué tipos de peligros hay, vamos a decir. En una de las sesiones anteriores, que yo creo que no vio nadie, más que bueno, Maite, hablábamos del valor de las tecnologías de la información, ¿no? Lo llamé ¿y quién paga todo esto, ¿no? Donde habita el valor, explicando por qué no todas estas tecnologías han podido funcionar. Y al final hablábamos pues que todo tiene que ver con la capacidad de compartir, con la capacidad de interrelacionarnos unos con otros, de intercambiar información, conocimiento y todo lo que va de la mano, que es muchísimo, ¿no? Entonces, cuando vamos a atacar por ahí, ¿qué tipo de cosas podemos atacar? Estaremos oyendo hablar, por ejemplo, del clickbait, que eso supongo que os suena un poco, es una de esas palabras que yo creo que el que la conoce, pero para mucha gente se le hace extraña, ¿no? Que es todas estas noticias que recibimos seguramente en el móvil, etcétera, yo qué sé, pues Natalie Portman visitó a no sé quién y lo que se encontró en su casa no te lo creerás, ¿no? Titulares que, si lo que en prensa especializada hubiera sido siempre, vamos a decir, un titular que te resume la información o que te dice que te vas a encontrar, lo único que busca es que hagas clic en él y que aprendas, o sea, y que dediques parte de tu tiempo ahí. ¿Por qué? Pues principalmente porque son páginas que buscan publicidad, funcionan por ese tipo de ingresos y de alguna manera pues no les interesa en absoluto tu opinión ni nada, simplemente que hagas clic y es bueno, lo que se le llama economía de la atención, ¿no? Es el mantenerte retenido el máximo tiempo posible. Esto es, bueno, más allá de una pérdida de tiempo y una práctica de escaso rigor periodístico, pues no tiene mucho más problema. Pero si vamos escalando, ¿no? Entre otro tipo de problemas que nos podemos encontrar, podemos pensar, por ejemplo, en las cadenas de mensajes. Las cadenas de mensajes, algunos recordaréis, yo es que yo era bastante niño cuando esto era más o menos una práctica, pero que llegaban cartas de correo a las casas en las que se decía, pues un sabio hindú dijo que no sé qué, no sé cuántos, que si envías esta carta, ¿no? Fotocópiala 10 veces y envíasela a 10 contactos en 10 ciudades de tu país, ¿no? O algo así, ¿no? Ese tipo de cosas que ya se hacían en papel y mira que era un rollo, ¿no? El tener que andar fotocopiando, comprando sellos, sobrando, pero había la suficiente gente, vamos a decir, que, bueno, por curiosidad, por miedo, porque si no me va a caer una desgracia, por lo que sea, que entraba dentro de ese ciclo. Hoy en día, con un correo electrónico,
es trivial. Reenviar no a 10, sino a miles, ¿no? En un segundo puedes continuar con estas cadenas de manera pues, trivial, ¿no? De hecho, es curioso, esto me lo he encontrado mientras preparaba la sesión, que la primera de estas cartas realmente es de 1795, si no recuerdo mal. O sea, esto es algo que lleva muchísimo tiempo funcionando. De alguna manera, el crear cadenas es, pues eso, por motivos bien intencionados no sé, o más bien eh, supersticiosos, pues bueno, lleva ocurriendo siglos, ¿no? De manera que lo que estamos viendo ahora, vamos a decir, con los correos electrónicos o con el WhatsApp, no es más que una mera continuación de ello, ¿no? En otros tiempos, bueno, pues más allá de meter ruido y de hacer un poco la gracieta, pues no tenían mucho más problema, pero es cierto que este tipo de cadenas cada vez se están utilizando más con fines intencionados, ¿no? De hecho, hace ya un tiempo que WhatsApp añade esta imagen, ¿no? Que sale ahí en rojo de reenviado para que el que lo recibe sea consciente de que ese mensaje no viene de la persona que se lo ha enviado, sino que forma parte de una cadena anterior. Es un mecanismo bastante sencillo para evitar que si yo recibo un mensaje le atribuya la verosimilitud o la veracidad que le daría a la persona que me lo ha enviado. Evidentemente yo no me comporto lo mismo con un mensaje que me ha enviado mi hermano que con un mensaje que sé que lleva 800 reenvíos y que no sé exactamente de dónde viene. Pues esto, bueno, son mecanismos que hay que ir utilizando, pero que realmente es tan fácil dimensionarlo para un número virtualmente infinito de personas que bueno, pues hay que tenerlo un poquito más controlado. Luego está el tema de las fake news o de los bulos, ¿no? Fake news que está prácticamente popularizado por Donald Trump, ¿no? Aquí le llamábamos bulos, ¿no? Una palabra mucho más castiza y de antes, pero que son simplemente noticias falsas. Pero eso sí, el contenido es pseudoperiodístico, es decir, intentan parecer periodísticas sin serlo. Y se difunden pues, a través de portales de noticias, también puede ser que por redes sociales, televisión, etcétera, pero el objetivo de esto es desinformar. ¿De acuerdo? Hay una intención deliberada de engañar, de inducir a error, de manipular decisiones, etcétera. Es decir, esta es la definición de la Wikipedia, ¿eh? No me he ido más lejos que eso, me parecía suficientemente válida. Realmente es una amenaza para la credibilidad de los medios, de los periodistas, de las instituciones y además es bastante fácil suplantar un medio serio con muy poco dinero y muy pocos recursos hoy en día. Se puede hacer por una inversión ridícula o con el conocimiento suficiente en poco tiempo, se puede conseguir una página web con una apariencia pues, bastante profesional y que pueda aparecer un periódico pues, de otro país o que tenga no sé, un prestigio que realmente no debería tener. Cuando hablamos de los medios de comunicación tradicionales, pues yo qué sé, los periódicos que tenían, o que siguen teniendo, vaya, edición en papel y que supone una inversión y tienen periodistas reputados, este tipo de medios normalmente, por muy marcada que sea su tendencia ideológica, no se suelen arriesgar, ¿no? Porque tienen una reputación, a decir cualquier cosa de cualquier manera, acusar sin motivo, ese tipo de cosas, ¿no? O hacer determinadas malas prácticas de absoluta falta de rigor periodístico. Sin embargo, un medio que yo puedo levantar de un día para otro en una página web, en un servidor, en las Islas Caimán, pues vamos a decir que no tengo casi nada que perder. Por lo tanto, se pueden instrumentalizar, ¿no? Por parte de terceros, o sea, vamos a ver, de una manera muy sencilla y se utilizan extensivamente, ¿no? Con ese uso. De hecho, dice Gartner, ¿no? Una de las consultoras tecnológicas más importantes del mundo, que estiman que para 2022 más de la mitad de las noticias que consumiremos por la red serán falsas. Más de la mitad, ¿eh? Es una cosa como para hacérselo mirar. Las redes sociales y los bots. Esto es un tema que también está muy en boga, ¿no? Porque, bueno, se han detectado muchísimas cuentas de bots recientemente como auténticas campañas. No sé hasta qué punto profundiza, no sé, yo profundizo en este tipo de noticias. Yo cuando las leo me meto, ¿no? Pero no sé hasta qué punto hay demasiado interés
en ver qué significa esto de los bots. Hay fuentes por ahí que, bueno, que comentan, hablan de cientos de miles de millones de cuentas de bots, muchas de las cuales son simplemente, pues, yo qué sé, si tienes una tienda de ropa y quieres que, no sé, que se te actualice cada vez que haces una nueva, yo qué sé, una nueva temporada, etcétera, pues tienes un bot, ¿no? Un pequeño programita que retuitea las cosas que tú haces, pues para darle un poquito más de difusión, etcétera. Esto es el objeto inicial, ¿no? Por el que funcionaban este tipo de herramientas. ¿Cuál es la realidad? Pues que hoy en día se están utilizando de manera intensiva y masiva y muy bien establecida para, vamos a decir, para decantar la opinión social, ¿no? O para generar mucho ruido, para desviar el debate en unas direcciones o en otras. Esto no es un trabajo trivial, esto sí que no lo hace gente aburrida. En este vídeo que pongo abajo el link, unos especialistas del CCNCERT, que son, perdón, eran unos especialistas de una empresa en concreto, pero en una charla para el CCNCERT, explicaban cómo habían conseguido entrar dentro de una red de bots de Twitter y habían estado estudiando el comportamiento de cómo funciona. Entonces, digamos que con un trabajo profesional y duro de a menudo años, eh, eran capaces, o sea, habían visto, ¿no? Como otros que habían hecho su trabajo allá, conseguían manejar del orden de decenas de miles de bots de un primer nivel como muy, muy tonto, ¿no? Que servían para encumbrar a otros que tenían ya un cierto esfuerzo y que eran más indistinguibles de personas normales, pero que incluso había como un tercer nivel de sofisticación en el uso de bots en el que auténticos, o sea, eh, vamos a decir, inteligencias artificiales eran capaces de tener debates en tiempo real con personas o con otros bots que decían cosas que eran absolutamente comparables a influencers, ¿no? A gente que realmente tiene muchísimos seguidores porque gusta lo que dice, e incluso que habían sido retuiteados por políticos o por representantes de muchísimo nivel, ¿no? El vídeo este, si tenéis ocasión de verlo, luego puedo compartir los enlaces, es absolutamente alucinante, ¿de acuerdo? Porque explican cómo utilizando, es verdad que tiempo y es verdad que dinero, y tiene que haber una persona detrás, yo qué sé, pagando una línea de teléfono para que ese usuario de Twitter responda a los mensajes, ¿no? O dándole una dirección postal en la que sabemos que no va a vivir otra persona, o poniendo una matrícula de coche a su nombre, es decir, ya metiendo dinero y metiendo tiempo haciendo muchas cosas, pero llegaban a conseguir que inteligencias artificiales interactuaran por su cuenta, llegaran a tener muchísimo prestigio y muchísima reputación, ¿de acuerdo? 34 minutos dura el vídeo, pero es un poquito técnico, pero a mí me dejó realmente con la boca abierta. Vale. Y luego está el tema del deepfake. Supongo que habréis visto este vídeo, a ver si me arranca ahora. Ay, pues no me va a arrancar. ¿Conocéis este vídeo del equipo E? Si lo ponéis en YouTube es bastante alucinante, la verdad. Cogieron el comienzo del equipo A y le suplantaron con las caras de los 5 candidatos a las últimas elecciones a la presidencia del gobierno. Se notaba que era falso, no era un nivel de sofisticación perfecto, ¿no? Como sí que los hay por ahí, por cierto. Pero sin embargo, funcionaba maravillosamente bien y era muy creíble. ¿De acuerdo? Eran las caras de todos los políticos, supongo que sois capaces de reconocer a cada uno. Era muy divertido de ver, además, y esto corrió como la pólvora entre los grupos de WhatsApp. Este tipo de técnicas están cada vez más a la orden del día. Todavía son bastante, vamos a decir, exigentes de hacer y bastante fáciles de detectar. ¿De acuerdo? Es decir, que si alguien lo quiere usar con fines malintencionados, pues tendrá que tener bastante capacidad y probablemente mucha gente, sin tener que llegar a ser tan sofisticada, será capaz de averiguar o sea, si ese vídeo es cierto o no es cierto. Pero bueno, esto irá mejorando. Como todas las técnicas, cada vez se irá depurando, se irá corrigiendo y llegará un momento en el que podamos tener verdaderos problemas para distinguir entre no sé, unas declaraciones de un presidente de un gobierno
en el que diga auténticas barbaridades con los del verdadero, ¿no? Hay vídeos por ahí, podéis buscar también, la técnica se llama deepfake y así no está aquí, y hay imágenes, pues, por ejemplo, de Obama diciendo cualquier cosa que son prácticamente indistinguibles al ojo humano. Quiero decir, tuvieron que utilizar un actor, tuvieron que utilizar muchísimas horas de vídeo, tuvieron que utilizar inteligencias artificiales, etcétera, pero realmente la capacidad está ahí y esto va para quedarse. De hecho, ahora mismo uno de los problemas que tienen muchos de los principales canales de pornografía es que se están utilizando este tipo de técnicas para añadir rostros de personajes célebres, sí, como os podéis imaginar, casi siempre mujeres, en cuerpos de otras personas, ¿no? De actores y actrices, eh, ¿cómo se dice? Pues, vamos a decir, profesionales, pues bueno, para simular pues, vídeos robados, etcétera, etcétera, ¿no? Este tipo de técnica está suponiendo un problema muy serio. O sea, hay que ser capaz de detectarlo, hay que ser capaz de guardar la reputación de las personas, etcétera, etcétera, y está siendo un problema cada vez mayor. De esto vamos a ir a hablar bastante, casi seguro. Vale, pues esto es un poquito el qué tipo de cosas se hacen, ¿no? Bueno, tienen mucho, o sea, son muy chocantes, son muy llamativas y a menudo en la prensa se habla de ellas, pero es poco habitual que se hable de por qué se hacen, o al menos que se hable de una manera profunda y que entren en detalle, ¿no? De hecho, es una pregunta que me hace mucha gente, ¿no? Pero ¿quién se dedica a esto? O sea, ¿quién tiene tiempo de ponerse con este tipo de cosas? Pues principios básicos, Clarís. Hay cosas que son más o menos sencillas, ¿no? Quiero decir, hay veces que simplemente qué sé, movimientos activistas o bien intencionados hasta cierto punto puedan posicionarse muy fuerte, ¿no? Esto no es exactamente un problema por sí mismo, ¿no? Siempre y cuando no hagan nada delictivo. Puede ser simplemente falta ese rigor periodístico, ¿vale? O porque pues las prisas, los tiempos, el tal, o gente que sin más pues no tienen determinada capacidad de crítica que, bueno, pues llegado un momento pues se pueden de alguna manera poner al servicio de los malos, ¿no? Quiero decir, eh, todos podemos ser víctimas y sin lugar a dudas pues es una cosa que hay que cuidar para que, vamos a decir, no se aprovechen de nosotros, ¿no? Sin embargo, el verdadero problema suele ser las bandas ya organizadas. Esto también lo hemos tratado en otras sesiones, pero vamos a decir que sí que existen vamos a decir, grupos de criminales con muchísimos recursos y conocimiento, ¿no? que se dedican a hacer cantidad de cosas ilegales, ¿no? Normalmente se les clasifica por motivación, ¿no? El cibercrimen, que sería directamente pues, robar dinero, ¿sabes? O extorsionar o ese tipo de cosas, pueden dedicarse al espionaje industrial sobre todo, pero también el espionaje entre países. Ahí ya empezamos a tocar la línea de la ciberguerra, ¿no? Se puede dedicar a hacer ciberterrorismo, pero en el caso que nos ocupa hoy, yo me estoy refiriendo especialmente al tema de la ciberpropaganda. Hasta el año más o menos 2016, yo creo, prácticamente no se hablaba de ciberpropaganda. A raíz de algunos escándalos, bueno, pues que si los famosos correos electrónicos de Hillary Clinton, hubo también un intento de un ataque bastante parecido con Macron cuando sus elecciones. Bueno, ha habido una serie de eventos, ¿no? O lo de Cambridge Analytica, etcétera, que lo han convertido, ¿no? en un fenómeno por sí mismo, ¿no? Con unas formas, unas pautas de actuación totalmente diferentes. Hay que decir que este tipo de organizaciones no es que necesariamente sean los que se dedican, o sea, no tienen por qué ser los que ejecutan los mismos que tienen la voluntad de provocar un movimiento. O sea, a esta gente se le contrata. Puede haber pues, grupos de presión de determinadas ideologías, etcétera, que contraten servicios especializados pues eso, pues ponme una red de bots en Twitter porque yo quiero ir sembrando la idea de que la Tierra es plana o antivacunas o yo qué sé qué, ¿no? Pues ahí está la posibilidad. Eh, Normalmente, ¿qué buscan, ¿no? ¿Cuáles son las características de estas noticias falsas, etcétera, y estos bulos? Bueno, pues lo que os comentaba es una desinformación deliberada,
a menudo suelen intentar atacar la confianza, ¿no?, de los principales actores de un estado, de una comunidad, ¿no? Esos ataques que os comentaba al principio a la confianza, ¿no? Esas verdades compartidas. A menudo pueden buscar un beneficio económico de diferentes maneras. Los que ejecutan muchas veces cobran por ello, pero también puede ser que hay intereses comerciales, por ejemplo, detrás de algo. Pues si desacreditamos a una empresa que, yo qué sé, ahora mismo con el tema del COVID, si se dice que tal o cual empresa está a punto de sacar un medicamento, una cura muy efectiva y sube en bolsa, ¿no? Y es falso, ¿no? Pues podemos ganar muchísimo dinero eh, con ese tipo de mensajes, ¿de acuerdo? Evidentemente no todo el mundo aquí se chupa el dedo, pero bueno, ha habido casos bastante llamativos, pues por ejemplo con la empresa Boeing, etcétera, ¿no? ¿Y qué utilizan, no? En la línea de abajo venía a haber cosas más bien de... ¿Qué utilizan? Pues a menudo medios de creación reciente, ¿no? Como os decía, medios que no tienen una reputación que perder, utilizan muchísimas redes de bots, utilizan formas de interpretar la información de manera muy subjetiva o cogen noticias reales, pero ya directamente, o sea, ya que tengan ya algún tipo de sesgo para hacer que se incline la balanza más en su favor, etcétera. Todo ello para conseguir una pérdida de confianza. Es más, cuanta más pérdida de confianza haya en las instituciones oficiales, en los medios oficiales, etcétera, más fácil es, ¿no? Menos consolidada está esa confianza de grupo y más fácil es hacer que la gente sea víctima de sucesivos ataques, ¿no? Aumentando la desconfianza, pues les hacemos cada vez más susceptibles. De manera que es muy típico en este tipo de medios que vayan a intentar minar, pues, yo qué sé, la confianza en el conocimiento científico, la confianza en las instituciones gubernamentales o las instituciones. La cosa es ir minando, ¿no? Ir minando para que luego seamos más crédulos a lo siguiente que llega. De hecho, tiene su propio modelo de negocio, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vemos que a nivel de estrategia, de cómo funcionan este tipo de herramientas, aquí el Real Instituto Elcano, ¿no?, presenta este modelo, ¿no? Si miramos a nivel de estrategia, puede haber desde operaciones de información o desinformación o que luego se relacionan entre sí, vaya, o directamente ciberataques, ¿no? Puede haber, yo qué sé, otros tipos de ciberataques sería pues igual pues tirarles los servidores y yo qué sé, y provocarles algún tipo de daño, ¿no? Pero el más interesante para esto podría ser el robo de datos, ¿no? Datos internos, a partir de los cuales hacer filtraciones y generar noticias que, bueno, que puedan ser reales o no, ¿no? Como ves ahí, se enlaza con los ataques de desinformación, ¿no? Que pueden ser noticias imprecisas, noticias falsas, noticias reales pero obtenidas de manera ilegítima, ¿no? Que es lo que toca con el otro lado, con esos ataques de robos de datos. Y ya con ello, a través de identidades falsas, agentes, bots, etcétera, comenzar campañas en redes sociales, interacciones en redes sociales, bloguear, utilizar medios alternativos, intentar que te recompartan medios afines o que sean o que les convenga de alguna manera la visión que estás dando tú, vamos a decir, no confiable, ¿no? Y de esta manera llegar a un público extraordinariamente masivo, con datos, con información, etcétera, que pueda ser, vamos a decir, de interés por parte de quien ha comenzado este ataque. ¿De acuerdo? Y es que luego encima estamos nosotros al otro lado, porque tendemos a compartir y viralizar este tipo de noticias falsas. Normalmente son muchísimo más jugosas, mucho más divertidas de compartir, nos indignan, nos provocan una sensación de que esto no puede ser así, esto no, ¿sabes? Tenemos que intentar controlarnos mucho porque lo que nos sale de manera natural es compartir este tipo de información de manera descontrolada, ¿de acuerdo? Lo saben perfectamente, juegan con esa psicología de la desinformación y nosotros caemos pues a menudo como moscas, ¿no?, en esta trampa. Luego se habla, ¿no?, de que una cosa es que la noticia te la creas o no te la creas, porque normalmente cuando hay un fenómeno de estos de un bulo que tiene muchísimo impacto, muy pronto ocurre que empiezan a salir desmentidos, ¿de acuerdo? Y afortunadamente tenemos maneras de llegar a esos desmentidos.
pero el esfuerzo de desmentirlo es enorme. Se suele decir que una ocurrencia de estas, ¿no? Que un bulo cualquiera cuesta generarlo 10 veces menos que refutarlo, porque el contrastar la información, el buscar la fuente verdadera, el ser capaz bueno, de poner una contraparte, ¿no? Vamos a decir, del mismo peso a cada una de las locuras que se puedan decir, es un esfuerzo enorme, ¿no? Entonces aquí Laura Caorsi, una tuitera que trabaja en estos temas, creo que lo expresa muy bien cuando dice, el éxito de un bulo no es hacerte creer una mentira. El éxito es tenerte pensando en ella y que los periodistas investigadores dediquen recursos a desmentir ocurrencias en lugar de centrarse en las historias que importan. Un bulo es una excusa para cambiar el marco de referencia. Es una manera de generar debates, es una manera de hacer que vamos a decir, el ring de boxeo en el que existe, en el que se dan los debates públicos se vayan decantando en direcciones pues, que a menudo están muy alejadas de lo que era la posición inicial o otro marco de referencia. ¿Y cómo de problema es esto? Bueno, no sé si os habréis fijado, pero en muchas de las diapositivas que he puesto antes salía este logo debajo del CCNCERT, ¿vale? El CCNCERT es el Centro Criptológico Nacional. Forma parte del Centro Nacional de Inteligencia, del CNI, es decir, donde están los espías, para que nos entendamos, y son la principal autoridad para temas de seguridad informática que hay para administraciones públicas en España y para empresas, vamos a decir, o sector privado estratégico, ¿no? Para bancos, para energía, etcétera, etcétera. Entonces, el CCNCERT, bueno, tiene mucho conocimiento, muchos recursos, muchas capacidades y una vez al año hace unas jornadas, que son las jornadas de STIC, que ya el año pasado, en 2019, hubo una sala en exclusiva, un módulo específico para hablar de este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Muchas de estas diapositivas he sacado de algunas de estas sesiones, por ejemplo, características de las narrativas y los medios desinformativos de Javier Lesaca, que por cierto también es de Pamplona. El Javier comentaba, ¿no? Cómo se ha dedicado a hacer estudios específicos sobre cómo funciona, por ejemplo, el tema del yihadismo a través de las redes y en qué tipo de medios se basan, ¿no? Y bueno, tiene libros sobre eso y en la charla esta en concreto hablaba de alguna herramienta para identificarlos de forma automatizada, ¿vale? Después también, por ejemplo, vigilancia digital de los procesos electorales, es decir, cuando se dan este tipo de movimientos como los que hemos dicho de Cambridge Analytica o de estas difusiones de información pues con una intencionalidad clara de decantar los resultados de unas elecciones en un sentido u otro, pues hace ya un tiempo que se están vigilando, ¿de acuerdo? Y que se está tratando de identificar este tipo de movimientos cuanto antes. La charla de Desinformación 2.0 de Francisco José Carcaño de Ingenia, he puesto varias diapositivas suyas porque es fantástica, creo que es la más generalista. Automatización y detección del contenido deepfake, ¿no? Esto de los vídeos que os comentaba antes. Esto ya es una charla bastante técnica sobre qué tipos de herramientas se pueden utilizar para detectarlas y que funcionan razonablemente bien. Y luego, bueno, hubo algún debate y tal, pero para que nos hagamos a la idea, una sala entera dedicada únicamente a este tipo de ataques hacia la confianza. En este link podéis encontrar las ponencias y la mayoría de los vídeos de las charlas que se dieron están en abierto y la verdad es que para el que quiera profundizar hay recursos muy, muy buenos aquí. Muy bien, pues esos son los que lo hacen y los motivos por los que lo hacen, ¿no? Así que ya nos queda pues la última parte, que es decir, ¿y qué podemos hacer, pobrecitos de nosotros, contra semejante cantidad de herramientas y de potencial para ponérnoslo tan difícil, ¿no? Está claro que no todos tenemos los mismos recursos, así que he preferido separarlo un poco en cómo lo hacen los que realmente tienen la capacidad, los medios y la responsabilidad para responder de manera institucional y luego más qué podemos hacer nosotros, ¿no? Existen sin duda herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar a detectar este tipo de cosas. No sé si os suena esta foto. Fue bastante polémica en el momento en el que, pues no sé si fue el 1 de octubre, cuando 155, ya no me acuerdo, pero bueno, en alguno de estos momentos de temas pues eso, cuando la tensión entre Cataluña y el Estado estaban así bastante fuerte,
Y salió esta foto que se viralizó muchísimo, ¿no? La Guardia Civil contra un montón de manifestantes con una estelada, etcétera, etcétera. Esto corrió como la pólvora y sin embargo, pues haciendo diferentes tipos de análisis de imagen, por ejemplo, aquí en este que pone Map 1, ¿no? Haciendo una imagen Ghost, se ve claramente que hay una cosa que resalta sobre el resto, ¿vale? Esto es una técnica, no conozco exactamente esta, pero me imagino cuál puede ser, que simplemente consiste en, bueno, utilizar diferentes tipos de compresiones de imagen, etcétera, y hacer una resta, y entonces se ve claramente cuando algo no comparte las mismas propiedades ópticas que su entorno, ¿de acuerdo? Entonces aquí en el map 1, por ejemplo, se ve claramente, en el map 3 se ve también que es como de otro color, y en el map 4, bueno, algunas técnicas funcionan para unas cosas, otras técnicas funcionan para otras. Esto no es una herramienta que pueda utilizar todo el mundo, pero sí que es cierto que hay entidades con recursos suficientes como para reconocerlo bueno, y tomar las medidas pertinentes. También se hacen análisis de redes sociales. Cuando se tiene sospechas suficientes y fundadas para saber que, yo que sé, hay una red de bots que se están dedicando sistemáticamente a retuitear determinados tipos de contenido o mensajes concretos de determinadas personas, pues se dan unos patrones muy claros. Bueno, tan como todo, ¿no? Dependerá del nivel de sofisticación, pero vamos a decir que los niveles más básicos son fáciles de distinguir y se ve claramente cuáles son las tendencias, cuáles son las redes que se comparten entre sí, quiénes se encargan de darle bombo a una noticia que en el fondo pues puede no ser más que una mentira, una media verdad, ¿no? Con una intencionalidad desinformativa. Eh, Vaya. Y no se me quedó la última, no se me ha copiado, lo siento, la puedo buscar más tarde. Era una diapositiva de DARPA. DARPA es vamos a decir, el sistema de inteligencia, bueno, está escrito a servicios de inteligencia estadounidenses que proponían un modelo triple para valorar si una determinada imagen, una determinada información, ¿no? Un documento informático, vamos a decir, pudiera ser o no ser cierto. Y se basaban en tres cosas, ¿no? Primero en técnicas tecnológicas como esta, que ya había profundizado. Luego había una segunda bastante llamativa que era ver si se cumplen las leyes de la física. Es decir, si tú te encuentras una foto de un barco en mitad de una tormenta en la que el barco está en una posición entre las olas que tú sabes que no puede ser, ¿no? Bueno, tú sabes no, que si hay físicos competentes capaces de decir, no es posible que un barco de ¿sabes? De ese calado, con ese tonelaje, etcétera, etcétera, ante una ola así, llegue a estar en ese punto. Pues evidentemente nos la pueden colar a cualquiera, pero a quien tenga capacidad de hacer ese tipo de análisis es capaz de ver clarísimamente si una foto es falsa, ¿no? Y la tercera, y la que era igual la más interesante, era en función del contexto. Es decir, supongamos que te llega una foto de que, mira, esta foto, yo qué sé, se ven aquí claramente que se está formando yo qué sé, un levantamiento en Bahía Cochinos, ¿sabes? Tal día, tal año, y aquí se ve cómo les están compartiendo armas para, yo qué sé, ¿no? Para rebelarse. Y te dicen que esa foto se sacó el 3 de octubre de 2017, ta, 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 ta. Y tú sabes que el 3 de octubre de 2017 llovía y en la foto hace sol, pues no puede ser. Y ese tipo de información de contexto, mezclando unas fuentes con otras, hace que la mentira sea extraordinariamente más compleja de llevar a cabo. De manera que, pues lo que os decía, los primeros de la clase y los que más saben de cómo contrastar la veracidad de las cosas, pueden utilizar ese tipo de herramientas. Los medios de comunicación, por cierto, no estarían ni en este grupo, pero sí que podrían estar más en el de ¿y nosotros qué? ¿No? Unas buenas herramientas periodísticas y un buen rigor podrían ayudar mucho en este sentido. De manera que nosotros qué, bueno, pues lo primero evidentemente es ser conscientes, es saber que estas cosas están ahí, que nos van a intentar utilizar para difundir sus informaciones, van a intentar generarnos un determinado estado de conciencia y una vez que ya sabemos que tenemos que estamos en riesgo de eso y que no nos podemos creer cualquier cosa que nos digan, pues podemos entrar a trabajar diferentes tipos de herramientas. Ya en la sesión de hace un mes estuve comentando
este hilo de Carmela Ríos en el que daba una serie de, ella le llama un estuche de herramientas, ¿no? Para que sea más difícil que te cuele una milonga, ¿no? Creo que está bastante bien traído, pues habla de herramientas de diferentes tipos, pues como estas de las fotos que os digo, pero pues de andar por casa, ¿no? Un poco más al nivel de este curso. Pues hacer una búsqueda inversa de fotos en Google, mirar en la Wayback Machine, que le llaman de Internet, que es como una especie de repositorio de cómo fue Internet en el pasado, ¿no? Y las cosas, las páginas que antes han aparecido, de muchas se mantiene una copia, a ver si realmente aquella web dijo eso en aquel momento o no lo dijo, ¿no? Cosas un poquito más, pues bueno, sencillas, disponibles, etcétera. En ese hilo de Twitter de Carmela Ríos del 6 de enero del 19, de Regalo de Reyes, hay unos 20-25 tweets que yo creo que merecen mucho la pena. Pero como ya los comenté, comento esta otra. Fuentes donde contrastar, ¿de acuerdo? Fuentes donde contrastar, hay muchas, los de Maldita, ¿no? El Maldito Bulo, etcétera, suelen hacer un esfuerzo bastante fuerte, llevan muchos años y tienen ya pues una reputación bastante potente ganada. Y además trabajan con eso, con IFCN, ¿no? Que aparece el número 5, el International Fact Checking Network, que son grupos de, bueno, no necesariamente profesionales, pero sí gente, vamos a decir, muy, muy cualificada para hacer, para comprobar los datos de si una noticia es falsa o no. Y bueno, pues hay veces que las noticias, pues eso, cruzan los mares, se traducen de unos idiomas a otros y se tienen que organizar incluso a este nivel, ¿no? La de Neutral, no sé si os suena, es una herramienta un poco parecida. Lo que pasa es que tiene apoyo de periodistas con nombre y apellidos y aunque algunos, bueno, vamos a decir que ha habido algunas metedoras de pata sonadas, pero bueno, yo creo que en general, por lo menos, muestran lo que se puede y lo que no se puede. O sea, al menos sí que hay una comprobación de hechos y de datos que va bastante más allá de lo que hacen, pues, de lo que podríamos conseguir por nuestros propios medios, ¿no? Hay también asociaciones nacionales de voluntarios, ¿vale? Esta del BOST, de Stop Bulos, y la que os comentaba antes también de la Wayback Machine, que te permite ver cómo era la web, una web concreta en un momento dado del pasado, pues por si acaso nos quieren hacer creer cosas que nunca fueron así, ¿no? Y ya para terminar, ¿no? Quería comentar el caso este de una TED Talk de Guadalupe Nogués, en la que habla, pues nada, 15 minutos dura la charla y os la recomiendo mucho, aquí tenéis el link también. Ella habla de cómo hablar con otros que piensan distinto, ¿no? Ella se centra un poquito al comienzo de su charla en cómo tenía que hablar con gente que era pues antivacunas, ¿no? Radical, y cómo ella, pues que no le entraba en la cabeza cómo la gente se podía discutir con semejante fiereza, ¿no? Y ese tipo de mecanismos que tenemos de enrocarnos, ¿no? Ella habla de que llega un momento en que pasamos del modo individual, de hablar por nosotros mismos, a hablar en modo tribal, ¿no? Cuando ya somos nosotros contra ellos. Ese modo tribal no hace más que posiciones y hacer que la cosa sea cada vez más agresiva, de manera que por muy, vamos a decir, comprometidos que estemos cada uno de nosotros con buscar las informaciones fidedignas y los puntos de vista más objetivos y más realistas, es casi seguro que vamos a tener en nuestro entorno personas, incluso personas muy queridas, con las que vamos a discutir, con las que vamos a discutir mucho. Y el hecho de hacer un choque muy frontal puede ser, ¿no?, que nos lleve a conseguir el objetivo menos deseado. Puede ser que nos lleve a tener lo contrario de lo que buscábamos. De manera que ella plantea como 3 pequeñas pinceladas, ¿no?, para conseguir salir de ese punto, que son buscar el pluralismo, es decir, intentar que, ¿cómo se dice esto? Que realmente los puntos de vista se perciban como vamos a decir, lo más inclusivos posibles, ¿de acuerdo? Que realmente a la hora de buscar consenso haya voluntad de que esté todo el mundo representado, ¿no? Por decirlo así, no convertirlo esto en una herramienta de ganar por fuerza.
aprender a conversar mejor, ¿no? Y también dar algunas pequeñas pautas sobre, pues, practicar la escucha, responder realmente a lo que se está diciendo, proponer, bueno, etcétera. Y también separar las ideas de las personas. Esto creo que es fundamental, creo que en muchas cenas de Navidad seguramente hubieran sido más, hubieran tenido menos acción, ¿no? Si fuéramos, si entrenáramos este tipo de habilidades, ¿no? El hecho de que una persona tenga un determinado tipo de ideas no significa que no pueda tener mañana otras. O no significa que no vaya a tener yo mañana o dentro de un rato unas bien distintas, si hay un intercambio realmente fluido. Entonces, el intentar no eh, convertir en el objetivo de la crítica a la persona, sino la idea, pues bueno, no es más que una buena práctica de discusión, ¿no? Pero sin embargo puede ayudarnos mucho tanto en nuestras relaciones personales como a evitar que estos bulos que se difunden, pues de alguna manera se les acabe antes la mecha, ¿no? Y esto es todo lo que os quería contar. Yo no sé si ahora mismo alguien quiere hablar. Si queréis, me decís por el chat, ¿no? Si tenéis algún comentario, alguna duda, yo, si queréis, para la grabación y entonces podemos hablar directamente o como queréis hacer, ¿de acuerdo? Quedo a la espera. Luis Antonio, Sí, ya que somos tan pocos, pues sí, nada de chat, que es un tostón escribir. venga, hecho, Podemos hablar. Yo sin problema. te agradezco muchísimo la conferencia, amena, Ujú, interesante. ujú. Yo creo que ha sido más filosófica que tecnológica, Me pasa, me pasa. porque sí, y a mí me gusta más también, porque empezando por el principio que dices, joder, la confianza. Sí, Ujú, hay dos niveles, ¿no? Primero, que tengas conocimientos suficientes como para fiarme de lo que dices, y además también que tengas, pues, buenas intenciones, ¿no? ujú, Y a fin de cuentas, tecnológicamente, pues es muy difícil que nos defendamos de todo esto, porque siempre los malos tienen más herramientas y tienen más tiempo y tienen más conocimiento, ¿no? Y los buenos vamos detrás. Lo malo es que, a mí me parece, ¿no?, que los buenos, bueno, que todo lo que has hablado está basado en las redes, ¿no? La tecnología actual ujú, de la transmisión del conocimiento, pero ya existía antes también los periódicos, la radio, la televisión, la ujú. prensa, que son los buenos, ¿no? Se supone que son los buenos. Eh, También ellos han caído en el mismo rollo, porque yo podría decir, todo lo que veo por internet, sea como sea, es mentira. Pero yo puedo asegurarme ir a unas páginas que sé que son, pues, de tal periódico, de tal radio, de tal periodista, ¿no? Y Ujú, asegurarme que ese me lo va a contar bien, ¿no? ujú. Igual no lo sabe todo, pero me lo va a contar bien. Tampoco te puedes fiar de ninguno de ellos, porque tienen campañas publicitarias con las que les impide tener que contar la noticia como Dios manda, porque tienen que ganarse la vida para entrar como consultores Ujú, o interventores en programas de radio, de televisión, y tienen que saber sí. de todo y tienen que mantener su puesto de trabajo. Y al Ujú, final resulta que los buenos pues están actuando como los malos. Y al final yo podría decir, oye, todo es mentira. Bueno, pero es que tampoco tengo la manera de asegurarme que hay un profesional, un tío que realmente contrasta la noticia, la da correctamente y me puedo fiar de él. Que ujú. tendrá o no el conocimiento suficiente, pero sí la buena intención. Sin embargo, veo que al final en los buenos también dominan no las Sí, buenas intenciones, ¿no? efectivamente. Y hablamos siempre del problema de las malas noticias, de las fake news y demás en Internet. Joder, pero es que en los medios tradicionales es lo mismo, me Eh, parece a mí. bueno, sí, creo que hay diferencias significativas a mi modo de ver, ¿no? Yo es lo que quería hablar un poco al principio cuando comentó aquí lo de las prisas y la incapacidad, ¿no? En este momento en el que la información fluye de manera tan vertiginosa, yo qué sé, sí, por poner un tema no demasiado polémico, medios de comunicación que han dado por muertos a celebridades que luego no eran ciertas, han tenido que retractarse, ha habido unos cuantos, ¿no? O sea, por poner un caso así muy sencillo, ¿esta persona vive o no vive, no? Kim Jong-un el otro día, ¿no? Empezaban a... Y ahí entonces empiezan, es cuando puedes utilizar diferentes niveles de rigor y también diferentes niveles vamos a decir, de capacidad de lectura. Eh, un medio que sea un poquito serio, pues a lo mejor no dice no sé quién se ha muerto, sino que dice tal medio
dice que no sé quién se ha muerto, ¿no? Este tipo de recursos existen y hacen uso de ellos sistemáticamente, ¿no? Los periodistas siempre deberían ser capaces de hacerlo así, pero es cierto que, vamos a decir, con la crisis que tienen vamos a decir, de ingresos, ¿no? La publicidad, pues es que realmente se la ha comido Google, se la ha comido Facebook, reciben muchísima menos, se venden muchísimos menos periódicos en papel. No tienen, o sea, han tenido que ir reduciendo y reduciendo y reduciendo plantilla para hacer contenidos cada vez más número de noticias en menos tiempo. Esto, evidentemente, ese modelo pues tiene que sufrir y sufre mucho. De hecho, eh, decía un amigo mío decía que yo no sé a dónde vamos, pero vamos de cabeza, ¿no? El modelo, el modelo de periodístico, ¿no? Pues está sufriendo un cambio. Yo, esto ya es una cosa un poco más apreciación personal, ¿no? Pero diría que cada vez más veo, vamos a decir, periodistas eh, especialistas en temas que trabajan para diferentes medios. Es decir, puede haber periodistas que sean muy, muy especialistas en la crisis de Oriente Medio y que cuando llega o sea, cuando ocurre una crisis, pues igual diferentes medios les encargan cosas, ¿no? O van haciendo cosas así. De alguna manera, la reputación eh, va cayendo del medio al periodista de nuevo, ¿no? Va pasando de la organización a la persona, ¿no? Como una desestructuración, ¿no? A ese nivel. Lo que dices es que también tienen sus propias agendas, claro, sí. Tienen sus anunciantes, tienen sus líneas editoriales ideológicas. Hay muchos medios por ahí cuyo rigor deja muchísimo que desear. Pero ya si por lo menos tienes a una persona detrás con nombre y apellidos, ¿no? Que todos sabemos quién es y que de alguna manera se desacredita, pues es mucho más confiable, vamos a decir, que si realmente no hay nadie detrás. Cuando te encuentras noticias súper llamativas y vistosas y de las que se recomparte un montón, y le haces una búsqueda genérica en Google y todos los medios que se hacen eco de ella tienen nombres como verdad y, ¿sabes? La verdad escondida.com, pues dices, hombre, esto es mucho menos confiable. Es verdad que bueno, al final la mentalidad crítica, etcétera, etcétera, es algo en lo que no he querido ahondar demasiado ahora porque, bueno, creo que hay muchísimo material al respecto, pero el ser capaz de disponer de los buenos, vamos a decir, de encontrar los enlaces oficiales, rigurosos, científicos, ¿no? La verdad, ese es otro tema de debate bastante bonito, porque esto tenía por ahí algún link que al final lo he metido, de cómo de creíble es una información a partir de, pues, lo que sé, de una evidencia científica, ¿no? Cómo se van dando pasos hacia cosas que se van acercando cada vez más hacia la ideología o cada vez más hacia un interés industrial, ¿no? Ahí hay muchísimo debate y me parece que la solución nunca va a poder ser sencilla, porque esto ya es una guerra de muchísimos frentes abiertos, pero sí que podemos al menos no comernos las más gordas, ¿no? Las más burdas y no ayudar a difundirlas, ¿no? Esto es un poquito lo que quería barnizar, ¿no? con esta sesión. Sí, bueno, comernos por internet nos podemos comer todo lo que queramos, ¿no? Pero por ahora irá a más, crecerá y habrá que tener cuidado con el asunto, pero por ahora la manipulación social son con los grandes medios de comunicación, televisión, sobre todo, ¿no? Radio y prensa. Y resulta que se supone que tenemos ahí los espías y el CNI y toda la historia en verso, que dices, aquí por lo menos sabemos quiénes son. Bueno, pues que Ujú. incluso cuando sabemos quiénes son, tampoco tenemos una protección del Estado que diga, este señor miente, esto es mentira, esto, y se le para la boca, ¿no? Eh, Bueno, por lo tanto, sabiendo quiénes son tampoco sirve de nada, o sea, se está dejando hacer todo el tinglado, toda la hay, desinformación, que además, si hubo un tiempo en el que los tres poderes era importante separarlos, bueno, si hubiéramos sabido lo importante que iba a ser la información, se hubiera controlado ese cuarto poder, ¿no? de la información, que entiendo que de la misma forma que cuando vas por la carretera tienes a la Guardia Civil que te pone una multa si lo haces mal,
la información con lo Aquí, importante que es, nadie nos pone ni les para ni les quita, ni en Internet ni no en Internet. aquí realmente, o sea, sí que hay ocasiones, ¿no?, en las que se pueden hacer cosas. Quiero decir, jurídicamente hay herramientas. ¿Quién se mete en ese tipo de guerras? Pues poca gente. Esa es la Nadie. realidad. Bueno, pues cuando a alguien le afecta muy, muy directamente, pues se puede meter en un pleito que además, igual dentro de 3 años, pues ya hay un fallo, ¿no? Y hay una sentencia y a lo mejor, pues venga, pues se te da la razón. Es verdad que es muy complejo. Pero hombre, o sea, o sea, sin quitarte o sea, decir, esa preocupación por no sé, por la pérdida de rigor o la escasa calidad de muchísimos medios, yo hablo más de cosas que son ataques dirigidos, intencionados para decantar las balanzas en unos sentidos u otros y que están muy bien pensados y muy bien organizados, ¿no? Ahí hay, bueno, creo que hay muchos, o sea, creo que todos los días recibimos varias de estas y Mm. alguien a nuestro alrededor se ha tragado alguna, ¿no? O sea, esto es, yo creo que por lo menos es mi impresión, ¿eh? No sé si nos pasa a todos, pero yo tengo, bueno, buscando para esta sesión también me encontraba gente que decía eso, ¿no? Decía, yo llevo en todos los grupos de WhatsApp he decidido que cada vez que alguien envíe una cosa así, le voy a refutar con información o científica o no sé qué o no sé cuántos, Buah, cualquier sea que esté diciendo. Esta gente son mártires, o sea, claro, menudo trabajón, madre mía. es un trabajo terrible. Luego reportaban, ¿no? Decían, o sea, días más tarde, ¿no? Decían, pues desde que me he puesto a hacer esto, consigo ver que la gente deja de compartir cualquier cosa o se lo piensa 2 veces, tal y cual, porque ha caído mucho. Yo me pregunto si ha caído mucho o si a lo mejor lo que pasa es que luego hay otro grupo de WhatsApp en el que no está, ¿no? que es lo que también puede ocurrir en estos casos. Pero bueno, sí, el problema es realmente complejo. Pero bueno, unas notitas nada más sobre cómo evitar lo más gordo, ¿no? Mm. Muy bien. Sí, bueno, una cosa Gracias. que, ¿me Maite, oís, sí. Luis? Sí, 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 te digo. nada, no, simplemente eso, comentar que es verdad que si entramos a valorar ya el tema de contenidos, esto nos daría ya para otro curso con un Sí, montón sí. de situaciones y a Y ver ahí si no sería yo la persona, para darlo. bueno, es verdad que a veces si queremos, bueno, ver un poco las herramientas, los criterios para utilizarlas y todas estas cosas, ¿no? Porque Ujú, ya entrar a, yo creo que a partir de cierto punto, cuanto más información tenemos, más desinformados estamos. Esa es mi ujú. impresión, ¿no? O sea que Sí, tenemos que tener muy claro que detrás de todo periódico, de todo medio de comunicación, hay una empresa informativa y hay unos intereses económicos y sí. eso no lo podemos negar. Y también tenemos que tener claro, yo creo que en los medios de comunicación podemos tener más confianza que lo que podemos tener en redes sociales, que ahí ya interviene todo el mundo, medios de comunicación y gente que Ujú, no son de la profesión y que allí todos hablamos y allí sí. todos Tú, reñimos y una, todas una estas cosas. pregunta, una Sí, pregunta, Maite. sí. Tú que eres muy tuitera. Yo no soy Ya. muy tuitero, últimamente un poquito más con esto del COVID. Eh, Veo muchísima gente que se está hartando de silenciar, ¿no? A perfiles que entran, que Ah, discuten, que son súper agresivos y que sí, insultan directamente. A mí me ha sí, pasado, con tweets muy normales que de repente he dicho, pero ¿qué le ha pasado a esta persona? Y luego entras en su perfil y ves que que sigue a 3 personas, tiene 0 seguidores y se creó la cuenta el martes por la tarde. sí, Y sí, sí. dices, esto es un bot. O sea, Sí, es esto que es, obviamente, esto es un bot. sí, yo creo que, yo la verdad es que ahora soy menos de Twitter, me he ido un poco más a Instagram. En Instagram es donde, donde mejor me lo paso. Facebook ¿Cómo ya son casi los está jóvenes? como ¿Cómo son los jóvenes eso. esclavos de la Facebook me imagen? resulta ya como una maquinaria muy anquilosada ya. Bueno, pero Twitter a nivel profesional me parece interesante. Yo creo que ahí entra mucha gente a armar bronca, o sea, Ujú. pasárselo bien así, ¿no? Entonces es gente que igual sigue a 4 personas y se dedica a dar caña. Y Claro, claro, te da, lo que te da pasa un ahora, anonimato. Un sí, anonimato, sí, además, es todo lo contrario de una reputación en ese sentido, porque te permite trolear todo lo que te dé la gana y más, eso es. y sin embargo, la reputación de nadie se pone en juego. Eso es, eso es. Y que ahí la gente va a reventar temas, a montar canchas. Yo lo veo un poco así, ¿no? Como en ese plan. Es un poco agotador, a mí me parece Ujú. Twitter. Y mucha gente, pues eso, coges y dices, uff,
qué bronca Sí, están armando, ¿no? Me voy, yo ¿y creo, este quién es? Fuera, ¿no? Y te dedicas a veces yo, solamente a eliminar perfiles. yo creo que ha sido su éxito y su muerte, ¿no? En Twitter, Sí, bueno, muerte no, porque ahí están, ¿no? Pero Twitter permitió desde el principio interacción con autómatas, ¿no? Los bots existen porque Twitter lo permite sí, realmente. sí, Las identidades, vamos a decir, ocultas, ¿no? Nombres falsos, etcétera, etcétera. Eso lo permitieron desde el principio. En la extinta Google Plus, por ejemplo, Google no permitía eso. Tú tenías que ser quien decías ser. claro, pero hoy Ahí Facebook hicieron una apuesta. ¿no? Hay mucha Fe- gente que tiene perfiles falsos o gente que tiene muchos perfiles. También. Y En igual Facebook yo creo que empezaron no permitiendo. significa, eso es Facebook un... empezó, Facebook empezó permitiendo perfiles falsos, pero cada vez más han ido recortando y obligando a la gente a identificarse. Google Plus, o sea, Google yo creo que hizo una apuesta muy fuerte en ese sentido por la reputación y por la confianza, obligando desde el primer momento a la gente a que fuera quien decía ser. Sí, Y yo creo que eso a la postre pues fue en su contra, porque la gente lo que quería era trolear, ¿no? ya, Y sí. así pues es difícil. Sí, yo creo que ahí la gente se dedica más, ya te digo, bueno, un poco más al entretenimiento, a buscar un poco de lío, Ujú. realmente, no sé, yo creo que es complicado buscar realmente fuentes de información fidedignas, ¿no? Ujú. Yo creo que Sí, cuantos más estamos, de más líos las, hay, más, de la- hay una que hice una recomendación hace el mes pasado, que es de Conversation, que es lo así, comenté, ¿no? sí, Un periódico, bueno, es un medio que nació sí, en eso, Australia y tal, en el que sí, cogen a académicos reputados sí, a escribir artículos sobre sus temas, pero para público general, ¿no? De alguna manera, lo que se busca ahí es que jolín, no vas a conseguir que un catedrático de, yo qué sé, de microbiología se ponga a decir barbaridades, eh, y de alguna manera la reputación se la traen de otro tipo de esto institución, es, de otro esto tipo de medio, esto es, y no tienen tanto que perder, ¿no? sí. Este tipo de medios son muy escasos y no sé cómo no es una vía que se explota más. O sea, que hay periódicos tradicionales llamen a otro tipo de profesionales para la firma, hay. Sí, Pero es muy residual, diría yo, ¿no? En la prensa convencional. sí, hay muy poco de eso. Yo, de todas maneras, sería más partidaria de seguir a media docena de perfiles, además, ahora que estamos todo el día con el monotema, ¿no? Porque Sí, es que sí. en otras ocasiones, bueno, hay temas diferentes y tal, pero es que ahora hablamos todos sobre un solo tema, que es el El- coronavirus. yo pensaba Entonces, que era lo de Merlos Place, ¿no? ¿el qué? ¿El qué? Pensaba que era lo de Merlos Place. No, no, no te va a decir eso. Yo pensaba que el monotema era ese. Sí, sí, también podría ser el otro. Pero ya te digo, y entonces yo creo que soy partidaria de seguir a media docena de perfiles que te den cierta seguridad y olvidarte de todos los demás, porque es que si no te metes en un fango. Hay días que Sí, estás un poco más enérgica, más fuerte y empiezas, ay, mira este, voy a seguir a este, ya que y al final es que tienes una marabunta de gente y tal, sí, y que un día que lo tienes de bajón empiezas fuera, fuera este, fuera este, fuera. Y total, al final te vas quedando otra vez con sí, cuatro, ¿no? con la misma Realmente, media docena. sí, yo creo que los que más confianza te den y dejar de seguir, porque es que el ruido que hay, yo creo que Sí, es sí, tremendo. El ruido es escandaloso. tremendo en este momento. Y bueno, yo creo que el curso lo que pretendía era esto, ¿no? Actualizarnos un día, un poco ponernos al día, más en estas dos últimas sesiones con el Ujú, tema del confinamiento, pues ver eso, qué herramientas podíamos utilizar, qué temas tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar esas herramientas. Y ujú. bueno, yo creo que es un curso que se adapta a las necesidades, bueno, de gente que tiene un nivel Sí, sencillo, esto, básico, ¿no? Que como contigo está podríamos grabado, llegar muy lejos, pero como esto está grabado, yo creo que está grabado en privado ahora mismo, pero si nadie tiene pegas, lo sí, podemos poner en YouTube perfecto. eh, y lo y desde Sí, ahí ya veremos si hay manera de, bueno, si hay manera, claro, lo podemos poner pues en la web si quieres de Ateneo o lo que sea para que no, lo puedo poner usuarios en redes más, sociales y sí, y hay gente que yo sé que ha habido varias reproducciones del anterior, o sea que sí, se te puede estamos viendo, ver, ¿eh? sí, nos Sí, estamos viendo. era No, para no jugar Que- con ventaja y te esto quería es, hacer una última pregunta. Venga, pues sí, sí, Em, cuenta. Fíjate, ¿tú crees que hay interés en evitar esto? Porque quien fabrica coches pues tiene que poner el número de bastidor y tiene que registrarlo. Y quien fabrica cosas que pueden ser
peligrosas que salen a la calle, ¿no? A la sociedad, pues hay que controlarlo. Fíjate qué fácil sería, bueno, pues que todas las empresas que van a sacar perfiles, pues tengan que identificar a la persona, ¿no? Y ya por lo menos sabemos quién es. Pero no ha habido ningún intento de ningún gobierno, ningún sitio, porque además eso lo vemos hasta mal, ¿o qué? Yo no lo vería mal, porque no sé por qué. Yo prefiero saber que cuando cojo el perfil de Maite, sé que es Maite, viene con su certificado, ¿no? Sí. Igual que si coge el coche, viene con su número de bastidor, ¿no? Ya con la matrícula ni te cuento, ¿no? Ya es estatal. Estás hablando de certificados electrónicos ahora Por mismo. ejemplo, Wow. es que sería muy fácil. Sí, sería muy fácil si la gente los tuviera. Que menuda pelea tengo en eso. Obligar Yo a que hacerlo, estoy en la... incluso puedes agarrar y decir, mire, usted es un Twitter pero sin certificado, ponle el nombre que quieras, pero que pueda haber, que las Ujú. empresas que sacan perfiles, Facebook, Twitter, quien sea, que pueda sacar algo certificado en Yo creo, donde los que estamos hartos de ver troles, pues podamos ir solamente a redes certificadas, pero tampoco pues, sale. ¿Por qué? pues podría haber un mercado por ahí. Yo creo que el tema de los certificados, ¿no? Que para el que no lo sepa es la manera de acreditar la identidad de manera fehaciente por Internet, ¿vale? Vamos a decir que sería el equivalente a un DNI o un pasaporte, pero a nivel informático. Eh, Es algo que, mira, yo que trabajo en administraciones públicas desde hace bastante tiempo ya, llevamos años deseando que la gente se suba a ese carro, no hay manera. Resultan complejos, difíciles de mantener, son también muy críticos porque de alguna manera cualquiera, o sea, un mal uso de ese certificado te puede suplantar la identidad y con unas consecuencias bastante complejas. Yo creo que, por otra parte, o sea, las empresas que están detrás de las redes sociales lo que buscan es rebajar al máximo la barrera de entrada, porque de lo que más redes sociales han muerto es de pocos usuarios, ¿no? Es por inactividad. Eso es lo que les ha matado a la mayoría. Entonces, cuanto más lo faciliten, aunque sea permitiendo que entre cualquiera y que no tenga que responder por sus actos, digamos así, pues más posibilidades tienen de supervivencia. Y eso, pues de alguna manera, es hacer un pacto con el diablo, porque luego a ver quién le echa el lazo a cada uno de esos gatos que hay por ahí corriendo, O sea que ¿no? hasta que no nos hartemos todos de estar viendo porquería, no saldrán Pues, redes profesionales, pues es certificadas, o posible. Sí, saldrán. mira, LinkedIn, por ejemplo, que igual es de las primeras redes sociales y que ahí sigue, ¿cuál es el secreto de su éxito? A mi modo de ver, humildemente, que yo no soy especialista en esto, que son redes profesionales. Y profesionalmente, pues es que quieres ser tú y quieres mostrar tu mejor cara, si quieres, pero no andas buscando el conflicto, no andas intentando vender cosas que no son. Hay grupos de profesionales de lo tuyo entre los que intercambiar conocimiento y el conocimiento tiene esa característica, también lo hablamos en alguna de estas sesiones, que no se puede falsear indefinidamente. O sea, no te puedes tirar el moco todos los días, Me ¿no? O sea, pillas. te acaban pillando, sobre todo cuando estás hablando entre profesionales, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera la confianza sí que está más o menos garantizada en el sentido de que cada uno de los que están ahí tiene interés en su reputación, en ser quien dice que, o sea, en ser quien dice ser, etcétera. Sí que hay ataques en LinkedIn, ¿eh? Sí que hay personas que se aprovechan unas de otras y no personas, organizaciones estas criminales que dicen, oye, mira, yo qué sé que este tío está trabajando como ingeniero para una licitación en no sé dónde, me voy a hacer pasar por otra empresa, pedir, Ofrecer. le voy a hacer una oferta de trabajo, no sé qué cuántos, pero ellos son trabajos de ingeniería social que antes también te los podían hacer en una cafetería, ¿no? No deja de ser el mismo tipo de... El vulnerable sigue siendo tú, ¿no? Que te la crees, ¿no? Pero ya no es tanto la tecnología que te lo puede facilitar un poco como las debilidades de los seres humanos, ¿no? Y eso, pues bueno, es otro tema. Pero bueno, lo de una red certificada, mira, Buena idea. no me parece mala, ¿eh? Sería como para estudiar. No sé si es esto Bueno, como para ser inversor, ¿cómo lo ves? joder, yo, para empezar, los correos, ¿sabes la de veces que tenemos que ir a juzgados para
de peritos o de testigos para demostrar que Pepito recibió un correo y que los metadatos son correctos, y hay juez que te dice que eso se puede simular y otros jueces que se lo creen y lo aceptan como prueba, y es Sí, un caos el que hay ahora mismo con los Ya. correos sí, electrónicos, sí. que todas las comunicaciones son con correos, y entonces la gente quiere demostrar que a mí me aceptaste esto o que me lo rechazaste con un correo, Sí, y sí. ni siquiera el correo está certificado. Es Sí, una barbaridad. y la cadena de custodia hace aguas por todas partes y Claro. entonces eso no tiene ningún valor como prueba. Efectivamente, ahí hay un jaleo. Ahí Ya me toca alguna también, sí. estaría ahora, haremos un curso sobre toda la parte jurídica de... Buah, pues ahí hay un Uf, tomate, hay un tomate, Sería Maite. Madre curioso, ¿no? mía. Conflictos jurídicos que generan Uf, las redes sociales y alucinas, Internet. Eso sería alucinas. también los Sí, primeros interesante. que están perdidos son los propios jueces, que no saben ni a qué claro, hacer caso. pero es Claro, muy difícil porque tienen a dos peritos diciendo cosas distintas y los dos hablan en chino. Es Y que él no pilla